Continuamos con nuestra próxima sesión de conversaciones informadas. Conversaciones informadas con el precandidato presidencial Jorge Enrique Robledo. Dirige Ernesto Cortés, editor jefe, Casa Editorial El Tiempo. Invitamos a pasar al escenario al doctor Jorge Enrique Robledo, senador de la República de Colombia. Miembro de la Comisión Quinta, se ha especializado en los temas minero, energéticos y de ambiente. Ha sido elegido en las últimas 9 ocasiones como el mejor senador de Colombia por la encuesta a líderes de opinión de Cifras y Conceptos. Actualmente pertenece al partido Dignidad y representa a esta colectividad como precandidato presidencial en la coalición de la Esperanza. Arquitecto de la Universidad de los Andes, le damos la más cordial bienvenida al doctor Jorge Enrique Robledo. Bienvenido. Saludamos a nuestro entrevistador, Ernesto Cortés, editor jefe de Casa Editorial El Tiempo, comunicador social de la Universidad Los Libertadores, de prensa, radio y televisión de IMPAU, magíster en periodismo de la Universidad de Miami. Ha sido reportero político de la sección Bogotá, subdirector de la sección política de El Tiempo, jefe de redacción de City Noticias, jefe de investigaciones del programa Testimonio y periodista del noticiero AM/PM. Le damos la más cordial bienvenida a Ernesto Cortés, editor jefe de Casa Editorial El Tiempo. Y allá. Bueno, muy buenas tardes a todos. Estamos un poquito corridos de tiempo, pero seguimos en este diálogo, en estas charlas informales con los precandidatos presidenciales y pues me acompaña, como ustedes ya acaban de escuchar, a un senador de la República ya muy reconocido, muy conocedor de estos temas que nos congregan en este congreso y pues siempre resulta ameno e interesante escucharlo. Y yo quiero comenzar con una pregunta muy al rompe, senador. Cuando usted un congreso de mineros lo invita con el eslogan de que por un mundo más verde, ¿usted qué lectura hace de eso? Pues que ojalá el mundo sea más verde, sería la primera cosa que se me ocurriría. Pero Ernesto, yo quisiera empezar haciendo un comentario que puede que disuene un poco y es este. Y esta tarde seguramente voy a decir lo mismo en un evento de FENALCO y lo he estado diciendo en todas las partes donde me invitan. Es muy importante hablar de estos temas sectoriales y créanme que podemos hablar de esto. Este es un asunto que he estudiado. Pero a mí lo que más me está preocupando en Colombia es la falta de análisis macro. Porque el hecho de que a un sector le vaya bien o muy bien no prueba de que al país le va bien. Este es un debate que estoy planteando que es súper clave, o si no, no vamos a poder salir adelante. Y particularmente al empresariado los estoy llamando a eso. No es cierta, mis queridos empresarios y empresarias, la frase esa famosa de Friedman que dice que el único deber social de una empresa es producir ganancias. Yo creo que esa es una idea falsa, que no se aplica en los países desarrollados. O sea, producir ganancias es una condición necesaria de una empresa, porque si no se acaba la empresa. Pero no es suficiente, pienso yo. Porque si el país en su conjunto no se desarrolla, las empresas no pueden prosperar. ¿Por qué tenemos una economía empresarial tan débil en Colombia, tan enclenque? Pues porque tenemos un producto por habitante de $6.500 antes de la pandemia. Los gringos tienen 65.000, los países desarrollados están de 35.000 hacia arriba. Ellos con niveles de desempleo bajísimos, de pobreza bajísimos, un respaldo del Estado poderosísimo a sus economías. ¿Saben cuánto valen los subsidios industriales norteamericanos al año? $86.000 millones. Entonces el problema principal de Colombia es cómo hacemos para desarrollar a todo Colombia, no solo a unos pedacitos de Colombia, que es un poco la teoría que nos han echado.
y que particularmente se le han echado a los empresarios. Esto lo estoy diciendo con toda cordialidad, invitando a los empresarios, los de cada sector, claro, tienen que defender su sector, su empresa, etcétera, etcétera, pero si no arreglamos este país, aquí al final nadie va a poder salir adelante, que esa es la reflexión principal que hay que hacer. Es más, estoy insistiendo en una cosa que valdría la poner en discusión. Este país se puede clasificar como un país capitalista. ¿Este país tiene futuro en el desarrollo del capitalismo? ¿Es verdad que somos un país en vía de desarrollo? Eso lo estoy oyendo yo decir hace 55 años. Y cada 10 años nos meten el cuento de que ahora sí. La última vez fue en 1990. Y seguimos en la superolla. Hacia nosotros nos vaya bien. Y claro, este sitio es magnífico. Y podría estar en Miami o en Nueva York o en Tokio, donde fuera. Pero aquí, 20 cuadras más allá, estamos en el África. ¿Cuál es la diferencia entre Chambacú? ¿Se acuerdan? Aquí los más veteranos, el horror de Chambacú. Que lo que cambiaron de sitio, bueno, lo único que hicieron fue que lo corrieron 10 metros más allá, o 50 metros más allá, o 100 metros más allá. Entonces yo creo que si algo se debería debatir en una campaña electoral es cuál es el modelo económico general. Y entonces ahí aparece un debate. ¿Es verdad que con minería podemos resolver todos los problemas nacionales y que no importa que no haya industria ni haya agro? Porque con la minería, como me dijo a mí el ministro que negoció el TLC, con la minería, senador Robledo, uno se consigue los dólares para importar todo lo que haya que importar. Y no estoy en contra de la minería, ustedes lo saben, pero les quería dejar, Ernesto, esta reflexión como una primera reflexión, pues y hablemos de lo que ustedes quieran, pero quiero insistir en esto, es que o si no, el debate se nos vuelve una suma de intereses particulares y el país se nos sigue hundiendo. Yo les repito, es que lo que hace Colombia no es lo que hacen los países desarrollados, no es cierto que nos vamos a parecer a ellos algún día. Y estoy dando un ejemplo que es fácil de entender. El ADN de los gatos, y nosotros podríamos ser un gato, no permite volverse tigres. Y si queremos progresar de verdad, tenemos que convertir este país en un tigre, pero para eso hay que cambiar los ADNs. Y hablando del sector que está aquí, en estos empresarios y estas empresarias, como usted bien dice, ¿qué es lo que habría que ajustar en un eventual gobierno suyo? Porque ahora, previo a este diálogo con usted, escuchamos al doctor Juan Camilo y escuchamos a los representantes del sector, y el aporte histórico también del sector minero energético ha sido importante para el país, senador, y usted conoce bien las cifras. A tiempos de hoy, con la experiencia que nos deja la pandemia, con las angustias económicas que está viviendo el país, ¿cuál va a ser ese papel protagónico que debería cumplir el sector minero en adelante, en un eventual gobierno suyo o en general para el futuro del país, dada lo que representa también este sector para los temas de desarrollo social que reclamamos a gritos? Ernesto, esta mañana reenvié un artículo de un portal económico nuevo que apareció hablando de los ingresos de petróleo de Colombia, y lo mandé pues con el propósito de que se viera que eran muy importantes y que no se podía hacer lo que dice el doctor Petro, no sé si lo digo esta mañana, de cerrar las exportaciones y acabar con la exploración, no sé si lo insistiría. Pero bueno, yo lo envié en buena medida mandando el mensaje. Ustedes saben que ese es un debate que he venido teniendo con él, diciendo, pues uno puede decir muchas cosas de la minería y hay debates que hacer, etcétera. Yo ahora preciso una cosa, pero lo único que uno no puede hacer en una transición energética es volverla un salto al vacío. Porque la palabra transición es precisa. Una transición es una cosa es una evolución. Entonces el muchacho que termina el colegio dice, quiero ser médico. Ahí empieza una transición. Pero si no la hace bien, no llega ni enfermera. Con todo respeto por las enfermeras. Entonces, digamos que ahí no tienen contradicción conmigo en la importancia de la economía minera, en la economía nacional y en la importancia de las exportaciones, y meto el petróleo en minería para facilitar las cosas, ¿sí? Pero entonces empieza otra discusión. Si es bueno ese grado de dependencia, si nos muestra una economía sana que seamos tan dependientes de las exportaciones mineras, que a uno el ministro que negocia el TLC le diga en la cara, como me dijo a mí, no, es que ¿quién le ha dicho a usted, senador Robledo, que hay que producir alimentos? Si tenemos carbón y petróleo, con eso nos conseguimos los dólares y lo importamos todo. Es que ese es el debate en el que estamos aquí. Ahora, el problema es que el doctor no estaba loco.
El problema es que eso se llama la teoría de las ventajas comparativas, que es lo que nos aplica la globalización a nosotros. Entonces, ellos producen lo complejo, ellos producen lo desarrollado, ellos son la ciencia, ellos son el desarrollo, y nosotros producimos carbón, ni siquiera para generar nuestra propia electricidad en grande, porque tampoco producimos casi electricidad, sino para enviarlo como materia prima, o petróleo para enviarlo como materia prima. Entonces, bienvenida en ese sentido la minería. Entonces, yo por eso cuando digo minería sí, pero no así, que es una frase que yo acuñé, estoy diciendo sí, claro, porque además somos una especie minera. Es que pero eso esa es una frase suya de hace varios años. Sí. A hoy sigue siendo cierta. O sea, ¿no ha habido cambios? Pues digamos que en general no. Explico qué quiere decir la frase. Minería sí, pero no así. Minería sí porque es que somos una especie minera. ¿Qué hacemos? O sea, si apareciera un hechicero y eliminara todo lo minero, quedaríamos pues como nuestros parientes más cercanos en la naturaleza. Todo sería la mayor catástrofe ambiental de la historia del mundo. Probablemente se moriría casi toda la especie, Ernesto, si se eliminara todo lo minero. Entonces, eso es una discusión que carece de sentido. El problema es que en estos debates hay mucho populismo y en el ambientalismo hay un populismo muy grande. Entonces, dicen una cosa cierta y sacan una conclusión falsa. Es cierto que hay un problema y la minería tiene unos impactos y la industria, el agro y todo el mundo tiene unos impactos. El problema es cómo hacemos frente a las cosas. Entonces, el minería sí, no tengan dudas, que es mi punto de vista por estas razones de fondo. Y minería sí más en Colombia hoy, porque si no se hace la transición energética que hay que hacer, pues el país se hunde. Si aquí se cierra la exportación de petróleo, el país se colapsa de un día para otro, eso no hay nada que hacer. Eso es facilísimo entenderlo, entonces sí. Pero entonces el no así, ¿en qué consiste? Bueno, hay cuidados ambientales que hay que tener y hay proyectos mineros que no se pueden hacer por razones ambientales. Ese es un no así. Un no así también puede ser que no se estén pagando los impuestos y las regalías que se deberían pagar. Digamos, ese es un tema de discusión porque ahí hay, ¿sí? O sea, ahí hay tensiones. Entonces miremos si están pagando los impuestos y las regalías que deben pagar. ¿Cómo son las relaciones obrero-patronales? ¿Qué pasa con la pequeña y mediana minería y con la minería informal? O sea, ¿eso se resuelve echándole bala a los mineros informales o hay que buscar una alternativa democrática? ¿Por qué no se transforman más las materias primas mineras y agregamos valor? ¿Sí? En vez de exportar oro, ¿por qué no exportamos anillos y aretes? Para poner pues un ejemplo. Ese es el no así. Y un no así que es importantísimo, a mi juicio el principal. No nos pueden seguir metiendo la mentira de que uno puede destruir el agro, destruir la industria y que con minería resolvemos el problema. Eso es lo más retardatario que yo haya oído en mi vida. Yo les pido a los que creen en ese cuento, Ernesto, que me muestren un país del mundo serio y desarrollado que se haya desarrollado así. Este es el debate, este es el gran debate del país. Usted habló ahorita del tema de la minería formal y de la minería informal, senador. La minería formal, ¿usted cree que es estratégica para el desarrollo de las regiones del país? ¿Y por qué para formalizar más y para dejar de estar viendo a los informales como criminales, como usted dice, cuando las empresas intentan hacer esa minería formal y llevan décadas tratando de hacerlo, encuentran una cantidad de trabas que no lo permite? Entonces se le abre espacio a esa minería informal y se le abre espacio a esos grupos ilegales que se aprovechan de esa informalidad. Yo soy amigo de lo formal, entre otras cosas porque lo formal es lo que es el capitalismo. El feudocapitalismo es lleno de informalidad por razones propias del subdesarrollo. Es inherente al subdesarrollo la informalidad. Entonces, como es inherente, ¿yo qué digo? Formalizar todo lo que podamos formalizar y es lo mejor, por razones obvias de todos los tipos. Lo mejor es que las cosas se hagan formalmente. Lo que pasa es que la informalidad en buena medida es un signo del subdesarrollo. Entonces uno no puede irse para Quinchía, que ustedes seguramente lo conocen. Yo lo conozco de cerca, porque esa es la zona donde yo me hice en política. Un montón de campesinos y indígenas, cafeteros que se están muriendo de hambre en unos voladeros espantosos. Y resulta que ahí hay algo de oro en el subsuelo y en la orilla del río Cauca. Pero es que hay que ver la miseria de eso. Y entonces estos compatriotas se meten como armadillos por debajo del río en los, ¿cómo es que se llama? Los cúbicos, etcétera, y este tipo de cosas, a sacar ese oro. Pero es que se están muriendo de hambre. Esa es la realidad, no pueden vivir de su café. Entonces la solución que les da el Estado colombiano es traigan el ejército, traigan la policía y defínanlos como criminales. ¿Qué criminales van a ser? Son tan pobres y tan débiles que no les alcanza ni para criminales. Y no nos dejemos enredar más con eso ni inventemos falacias.
Una cosa es un bandido, o no llamemos un bandido, un criminal, para ser más preciso, de cualquier tipo, que se parapeta tras un proyecto minero para sus acciones criminales. Y otra cosa es un minero informal que, pues sí, también está por fuera de la ley, porque la informalidad es por fuera de las normas, pero son dos problemas sociales y económicos muy distintos. Tal vez lo ilustro de esta manera: los vendedores ambulantes en las calles, aquí en Cartagena esto está invadido, ¿son criminales? ¿Son criminales? Son ilegales, pero ¿son criminales? Y entonces el pequeño y el mediano minero, el del sur de Bolívar, el de Quinchía, el de Supía, el de todas partes, ¿ese es un criminal? Con esa visión de las cosas es imposible encontrarle solución a los problemas, Ernesto. Yo creo que a esa persona hay que verlo como una víctima de un modelo económico inicuo que lo obliga a actuar de esa manera y no tiene salida, como la señora que vende empanadas, que no tiene la licencia de la higiene y de esas cosas, pero es que ¿cómo la va a tener? Es imposible. Entonces, yo estoy insistiendo mucho en esta idea, Ernesto, necesitamos construir un país en el que quepamos todos. Desarrollémoslo, volvámoslo moderno, pero avancemos en un proceso, pero es que tampoco estamos en eso. Entonces, cuando yo llegué al Senado, a la Comisión Quinta, lo primero que leí sobre minería fue un documento oficial que decía erradicar la minería informal. Yo de entrada dije, pues es que lo que se erradican son las cucarachas. No, aquí lo que hay que es adelantar procesos de formalización de esos compatriotas para que hagan las cosas de la mejor manera. Eso es dificilísimo, pero eso es lo que hay que hacer. Pero senador, ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué es tan difícil formalizar aquí? Porque usted conoce proyectos, por ejemplo el de Santander, que ha sido tan polémico, tan mediático, en donde se han dicho muchas falacias, como usted dice, o Quebradona, que son proyectos que los empresarios apuestan durante décadas, durante años, para tratar de formalizar allí una actividad, pero es difícil, y entonces gana estos grupos ilegales y gana la informalidad. No, pero ese es un tema distinto. O sea, la informalidad se refiere a esto que yo estaba mencionando. Ese caso de Quebradona o de La Colosa o de Santurbán, ese es un caso distinto. Es si esos proyectos, así sean formales, se deben o no hacer, porque ahí lo que hay es una contradicción con lo ambiental. Entonces yo por eso decía, el no así empieza por un debate ambiental. Entonces, ¿qué digo yo sobre asuntos ambientales? Hay proyectos mineros, repito, no estoy en contra de la minería, yo empiezo por decir minería sí, pero hay proyectos mineros que por razones ambientales no se deben hacer. Por ejemplo, ya hay un acuerdo en esto. En Páramo no puede haber minería, yo estoy de acuerdo con eso. Y en general ni agro. También creo que en el caso de los pobres y los informales hay que hacer una transición democrática y paciente. Pero digamos que ese ya es un acuerdo que tenemos en Colombia. Pero entonces aparece una idea, si no es en Páramo, en todas partes sí. Yo no estoy de acuerdo con eso. Porque hay otras razones para no hacer un proyecto minero así no sea Páramo, Ernesto. Yo pongo un caso. El municipio X cualquiera, y entonces alguien va a montar un proyecto minero en las fuentes del acueducto de ese municipio, que es un poco el pleito de Santurbán. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Ese sí se puede hacer? Bueno, ahí hay toda una discusión. Unos dicen que sí, otros dicen que no. O cuando se le cambia la vocación a un territorio. Yo escribí hace años, después de un evento como este, hace 4 años, un artículo que creo que lo publicó La República. Y este es un comentario cordial que les hago. El mundo se nos va complicando cada día más. De entrada somos muchos y entonces ya no hay territorios desocupados. Y apareció un fenómeno en Colombia y en el mundo entero que no está en las leyes, pero que es así. Se llama la licencia social, que tiene que ver con muchas cosas. O sea, los días, en esto yo creo que hay que ser un poco pragmático, los días en que podía suceder lo que sucedió en el Cerrejón o en otros sitios o en Cerro Matoso, que llegaba pues la gran empresa y decía, muchachos, reúnanse todos que llegó el progreso, llegó el progreso. Entonces la comunidad se reunía. Y entonces el que llegaba, el promotor del progreso, decía, llegó el progreso. Y la gente preguntaba, ¿y eso en qué consiste? Y dice, consiste en que se me van de aquí, porque llegó el progreso. Bueno, eso se pudo hacer por décadas o por siglos, pero ya ahora es mucho más difícil. Ahora, ¿qué hacemos con esa dificultad? Es el sentimiento de la gente. Por ejemplo, el suroeste de Antioquia. Esos antioqueños que hay ahí, lo que quieren es ser cafeteros, productores de naranja, lo que quieren es tener el turismo como una vocación, su arquitectura, sus casas de colores, etcétera, etcétera. Ese es, digamos, su sueño de vida.
¿No tienen derecho a ese sueño de vida? Bueno, ese es un debate. Pero esa es la realidad que tenemos. Esa es la realidad que tenemos. Pero eso no se debe entender como que no pueda, por lo menos en mi caso, que no pueda haber minería en ninguna parte, ¿no? Muy bien. Volvamos al tema de la transición. Usted, se lo pregunto no solamente como conocedor de estos temas, sino como precandidato, como persona que está aspirando a la primera magistratura. Esa transición, ¿cómo debe ser, senador? Y se lo pregunto porque incluso, y tal vez Juan Camilo me corregirá, pero en Europa ya hay debate, ya ha habido problemas porque esa transición se aceleró a tal velocidad que ya hay países que están teniendo problemas y están teniendo que volver a energías tradicionales porque la transición no se está dando en los tiempos que se esperaba. ¿Cómo se imagina usted una transición en nuestro país? Petro acaba de decir que con las energías fósiles hay que acabarlas ya. O bueno, después dijo... ¿Lo dijo aquí también Después, ahora? sí. Y después dijo bueno, que en 12 años tal vez y que el petróleo, por ejemplo, ya está establecido que tenemos petróleo para 12 años y cosas por el estilo. ¿Usted cómo plantea el tema de la transición energética aquí? ¿Cómo se la imagina? Yo no sé si ustedes notaron, pero cuando Ernesto empezó a hacer esa pregunta de que cómo debería hacerse, yo me sonreí porque pensé en una sola respuesta: con mucho cuidado, Ernesto. Con mucho cuidado. Porque si la hacemos sin mucho cuidado, eso es el desastre. Yo le he insistido mucho al senador Petro que hagamos un debate público sobre eso y no ha querido. Y le he pedido todo el tiempo que me ponga cifras, porque es que los debates son con cifras. ¿Y por qué no ha querido? Bueno, yo pienso que se siente débil en la discusión. Le iría súper mal si metiera una discusión de esa conmigo. Y la explicación es muy simple. Mire, es un hecho que el consumo de combustibles fósiles y hay otras formas producen unos gases que producen un efecto invernadero. Eso no hay ni para qué discutirlo. Y ese efecto invernadero produce fenómenos de calentamiento global y de cambio climático, etcétera, y que eso es un lío delicado. Eso uno no puede decir que no sea cierto. Eso es cierto. Y que hay que hacer una transición energética. Hasta ahí estamos de acuerdo. Esta es la parte, digamos, del consenso, que es fácil, los hechos. El problema es qué conclusión sacamos de ahí. Los sofistas suelen sacar de hechos ciertos conclusiones falsas. ¿Cómo es a decir que entonces la transición hay que hacerla pues a la carrera? Y particularmente le exigen eso a un país como Colombia, que no es victimario del calentamiento global, sino víctima. ¿Y por qué? Porque es que resulta que nosotros solo le aportamos el 0,6 o 0,5% al total de los gases de efecto invernadero del mundo. Entonces, ¿yo qué le he dicho a Petro? O sea, si cogemos y arrasamos a Colombia, 0 gases de efecto invernadero, bueno, 0 metano, no sé cómo habría que comerse todas las vacas. 0 deforestación, ¿sí? 0. El calentamiento global ni cuenta se daría. Ni cuenta se daría, nada pasaría en el mundo. Es que es global. ¿Y quiénes son los que aportan esos gases? Bueno, yo no me voy a poner a darles a ustedes la estadística, ustedes lo saben, como es obvio, los países más desarrollados. Este es un país tan atrasado que ni CO2 produce. Es así. La mitad de ese 0,6% que yo les digo a ustedes viene de la deforestación y de otras prácticas, llamemos, en el mundo de lo rural. Entonces, el primer ataque, que si uno lo quiere hacer en serio, a disminuir, porque yo soy de los que creo que hay que hacer cosas, pues yo no estoy diciendo que no haya que hacer cosas, pero lo primero es reducir la deforestación o eliminarla, que además nos crea 1000 problemas de otro lado. Colombia no necesita nuevas tierras. Si el problema que tenemos con las tierras es que no se cultivan, porque el negocio agrícola en Colombia no es producir el agro, sino valorizar suelos. Entonces, el asunto es que sí hay que hacer una transición energética. Entonces, ¿en qué consiste el asunto? Bueno, por ejemplo, nosotros tenemos una ventaja, tenemos mucha hidráulica. Entonces, en el caso de la electricidad, ahí estamos más bien tranquilos. Hay que bregar a que no se cierre Hidroituango o que lo pongan a producir rápido, ¿sí? Entonces, toca es hacer un proceso de cambios que no nos destruyan la economía. Es que esto está lleno de demagogia. Entonces, él ha dicho, cerramos todas las térmicas. No es cierto que usted pueda reemplazar todas las térmicas por energía solar, porque la energía solar tiene unos límites que todos conocemos, que necesitan una producción de respaldo, porque pues por la noche no se produce, no hay sol. O
sea, esto está perfectamente claro que esto necesita una transición, hay que empezarla y hay que echarle ojo. Porque aquí hay una demagogia inmensa en esto y el gobierno también está en eso. ¿Qué hay que hacer a mi juicio? ¿Cuál es mi propuesta sobre este tema de los gases de efecto invernadero y el calentamiento? Hay que entrar en eso y hay que entrar en energía solar y en energía eólica, pero con prudencia y con cuidado, revisando costos. ¿Cómo es el asunto? Porque es que todo se va a la factura. Es un país que no es capaz de exportar nada por su atraso y su subdesarrollo. Le subimos el precio a la electricidad y menos exporta. Entonces sí hay que entrar en eso, pero con toda la prudencia y con todo el cuidado. ¿Sí? Segunda cosa que creo yo que hay que hacer, hay que darle duro a la deforestación, porque ahí es ganancia todo. Reducimos gases y reducimos otros problemas graves que tenemos en deforestación. Lo tercero, de esto nadie habla y cada vez está más claro, hay que mitigar los efectos del calentamiento global que ya se están presentando y eso es carísimo. Y el grueso de los recursos del Estado colombiano debe ir a eso. O sea, ¿qué vamos a hacer con las zonas agrícolas que van a dejar de serlo por calentamiento? O las zonas costeras que se van a inundar. Son dos cosas distintas. Reducir los gases y mitigar los efectos de los gases que producen otros. Yo creo que el principal reclamo que hay que hacer es al mundo desarrollado. Señores del mundo desarrollado, reduzcan sus emisiones, porque si no, es que son ellos los que crean el problema. 4 países producen el 40% de los gases de efecto invernadero del mundo. 20 producen el 80%. Colombia produce el 0,6%. Entonces nosotros tenemos que meternos en la batalla para lograr que las potencias cumplan. Y no están cumpliendo, Ernesto. No están cumpliendo. Ahora en estos eventos que va a haber en estos días se va a volver a aclarar eso. No están cumpliendo. Y si ellos no cumplen, pues no arreglamos nada. Hablemos de otro tema, senador, porque yo siempre he tenido esa duda y se lo planteo desde el punto de vista del papel que nos toca a nosotros, los medios de comunicación. Y es cómo encarar este debate. Usted mencionó algo que ahorita está haciendo carrera en el mundo del tema social. Yo no sé si es parecido aquí el tema de las consultas previas. Pero este es un tema facilista. El tema medioambiental y el tema de cambio climático es un tema, como usted dice, populista, lleno de falacias. Y uno nunca pierde con ese debate. Los ambientalistas en estos temas nunca pierden. Porque es un discurso que cala mucho hoy en los jóvenes, en las nuevas generaciones, a veces con muy poco rigor. ¿Y a qué me lleva toda esta reflexión? A hacerle esta pregunta. ¿Qué hacemos para que en este bendito tema haya seguridad jurídica? ¿Qué hacemos para que se entienda bien el concepto de consultas ciudadanas previas? ¿Qué hacemos para que esos conceptos no se enreden con el tema del discurso populista que usted viene mencionando aquí en estas charlas? Realmente la cosa es bien compleja, Ernesto, se lo digo francamente, porque digamos que hay toda una concepción y una mentalidad y una cosa que está ahí. Además hay un problema que es cierto, que uno no puede negar. Y el tema de las licencias sociales es una realidad. Yo creo que habría que trabajar muy duro por el camino de la visión democrática de las cosas, por explicar esto a fondo, dar argumentos, dar razones, por resolverle los problemas a la ciudadanía, proyectos que no se deben hacer y no se deben hacer. ¿Sí? O sea, atender esto con una visión democrática. Yo creo que si esto se sigue tramitando con posiciones de fuerza, yo creo que por ahí no es. Por ahí no es. Ahora alguien mira, pero es que es muy difícil eso por la vía democrática, de convencer, de persuadir, de reconocer cosas. Sí, yo sé que es bien difícil, pero es que ese es el único camino que puede llevar al éxito en cualquier tipo de concepción de este tipo. Hay que ver cómo es que gana de verdad el país con lo que está sucediendo. Hay que mirar el tema de los impuestos y las regalías, yo les digo con toda franqueza. Pues porque si el país no se siente que es ganador de estos proyectos, ¿cómo lo convencemos? Y la ganancia no es simplemente que se dan unos empleos. O sea, la ganancia tiene que ver con otras cosas. Pero yo creo que esas son cosas que se deben poder acordar. ¿Cuál es la propuesta que yo estoy haciendo en mi caso? Nosotros necesitamos hacer un gran acuerdo nacional que cubra todos los aspectos, pues que cubra una concepción macroeconómica de las cosas. Y ese gran acuerdo nacional debe estar constituido por acuerdos parciales, por sectores. Entonces yo, por ejemplo, mañana debo enviarle una carta a las universidades públicas y privadas de Colombia diciéndoles, hagamos esto. En algún evento de clínicas y hospitales hice una propuesta. ¿Sí?
Y el ideal sería que se pudiera hacer en el caso de la minería y el petróleo unos acuerdos, qué se puede hacer y qué no se puede hacer, qué es posible y qué no es posible, pero yo diría que cosas realistas y por supuesto defendiendo el interés nacional, no puede ser de otra, no puede ser de otra manera. Yo no encuentro, Ernesto. Ahora, si alguien me dice, uy, pero es que eso es muy difícil, yo digo, pues sí, estamos de acuerdo. Es bien difícil porque aquí ya hay una serie de caminos recorridos y de concepciones y de puntos de vista, bueno, que están instalados y que hay que ver cómo se reflexionan y cómo se trabajan sobre ellas. Por ejemplo, yo creo que aquí deberíamos hacer un acuerdo sobre el tema del calentamiento global, qué vamos a hacer y convertirlo en un acuerdo y salir a defenderlo todos, porque entonces la otra cosa es que a mí me está tocando bailar con la más fea, Ernesto, porque yo no veo a nadie más en Colombia defendiendo este punto de vista. Esa es mi percepción. O sea, yo entro a este debate con Gustavo Petro y lo cierto es que nadie salió a respaldarlo a él, nadie es nadie. Pero tampoco siento que haya una visión fuerte sobre esta argumentación que yo estoy dando. ¿Y por qué, senador? Porque claro, porque si decir verdades, eso paga precios. Es mejor hacerse el loco. Sí, lo que pasa es que hay unos que no tenemos ese temperamento y decimos verdades. Pero este es un tema que se debería, por ejemplo, hasta que yo empecé a hablar de ese 0,6 o 0,5%, ningún medio de comunicación, Ernesto, había puesto la cifra. Entonces, si la gente no tiene información, si a la gente le meten la mentira de que es que esta cosa del mundo se acaba pasado mañana, pues con razón la gente dice, pues apaguemos todo el día anterior. Y sobre eso los medios de comunicación, a mi juicio, no juegan el papel que deberían jugar, de explicar las cosas, de ir a fondo, de que las cosas se entiendan. Déjeme hacer esta pregunta que también sonó muy provocadora en su colega del Senado, el senador Petro, que él proponía cambiar todo este tema de la explotación minera por turismo. Y que eso había que hacer. ¿Lo dijo aquí otra vez? No lo puedo creer. Y que eso hay que traer, hay que multiplicar el turismo y que eso con el turismo podemos reemplazar una cosa por otra en Ana 15 María, años. ¿y lo grabaron? Bueno, espero copia, ¿cierto? Sí. No, lo dijo, por eso. Sí, no, y hace 4 años era la teoría de los aguacates, ¿se acuerdan? Aguacates por Sí, petróleo. Sí. Exacto. Hombre, sobre eso un par de cosas. Es que ese es el clásico sofisma, o sea, de una cosa que es cierta sacar una conclusión que es falsa, pero que además es inútil. Es inútil, porque es que no hay por qué poner a pelear la minería y el petróleo ni con los aguacates ni con el turismo, es lo primero que hay que decir. Bueno, los aguacates, yo escribí en esos días un artículo, hice todas las cuentas, y eso no es posible, o sea, eso es un absurdo. ¿Cómo estará de mal planteado lo de los aguacates, que en eso está de acuerdo con Duque? ¿Sí se han fijado? Que se fue para China y sacrificó la industria de las confecciones nuestras con los chinos, con los que ni siquiera tenemos un TLC, le regaló el mercado interno y se echó un discursito sobre un container de aguacates, hágame el favor. Y entonces ahora la otra historia es el turismo, no da la aritmética. O sea, uno no puede pasar 5 millones de turistas a 15 millones de turistas en el corto plazo, además a venir aquí, con todo lo que yo quiero a este país. Es que el turismo no es que entonces yo pongo un aviso en París y digo todo lo de París para Bogotá y no. Pero además es innecesario porque usted puede tener los turistas, ojalá se los consiga todos, y además tener lo otro. Entonces son cosas, ese es el clásico populismo, repito, ¿qué es el populismo? Coger una cosa que es cierta y sacar una conclusión que es falsa, pero que a la gente le suena bien. Y además a la gente le suelen sonar las soluciones mágicas, porque eso está montado sobre otra falacia, y es que él va a arreglar este país en unos cuantos meses. Este país está tan mal que arreglarlo es un proceso de muchos años. O sea, esto es un gobierno y otro gobierno. Yo por eso hablo, entre otras cosas, del acuerdo nacional. Es un acuerdo que se tiene que prolongar a lo largo de los años, que es lo que han hecho todos los países del mundo que se han desarrollado. La transformación del Japón empezó con una decisión de un emperador por allá en 1860. Y ahí están dándole a eso, y lo mismo tiene que hacer Colombia, si no, no es posible. Entonces, eso es un disparate, ¿no? Un disparate, o sea, un disparate descarado, digamos, además. Otra pregunta, senador, está resultando muy interesante esta charla con el senador Robledo. Y hay otro tema que usted también ha tocado en sus debates, en sus columnas, en sus reflexiones, es el tema de la seguridad, senador.
Y siempre el tema de este sector minero energético siempre ha tenido unos problemas allá con el tema de la seguridad, bien sea por estos grupos ilegales que captan a los mineros informales y demás. Eso, ¿qué sería de este país si no tuviéramos ese San Benito del tema de la seguridad justo allá donde existen todos estos proyectos de los empresarios y de las empresarias que están aquí reunidos? ¿Y cuál es su propuesta para mejorar esas condiciones? Ya hablamos del tema de las condiciones jurídicas y de la seguridad jurídica para estos proyectos, pero hablemos ahora de la seguridad en campo. Y bueno, yo empiezo sobre eso diciendo esto. Yo este año estoy cumpliendo 50 años de haber tomado la decisión de meterme en estas luchas de la oposición. 50 años. Y esa decisión incluyó hace 50 años el tema de si uno aplaudía o no la lucha armada, y yo afortunadamente entré a un sector que estaba en contra de eso. Y otra de las discusiones importantes de esos días era si cabían los empresarios en el proyecto de transformación del país, y tuve la suerte de entrar a ese sector que también plantea eso. ¿Sí? Y hoy, 60 años después de haber empezado todo este horror de esta violencia a este país, bueno, para no mencionar los otros anteriores de la violencia liberal conservadora, pues los hechos nos dieron la razón a los que dijimos que así no se cambiaban las cosas. Eso es lo primero que hay que señalar. Eso es bien importante porque todavía hay gente que mantiene el discurso político de que es así como se arreglan las cosas. Yo pensé que el proceso de paz nos iba a resolver eso, pero no alcanzó a resolverlo, lástima. Pero fue importante que las FARC reconocieran en la práctica que habían estado 60 años equivocados. Porque este es un debate que es primero que todo ideológico. ¿Sí? ¿Cómo se resuelven estos problemas? Y estamos en una tragedia. Llevamos más de medio siglo de un país donde casi que el que quiera se mete una pistola al bolsillo y decide que es que arreglar el país. Para un lado, para otro. Y entonces a unos sectores de un lado les aparecieron otros sectores de otro lado que también dijeron, no, es que esto aquí justicia por la propia mano y arreglamos todo. Entonces yo creo que parte del acuerdo nacional es que no puede haber justicia por la propia mano, de nadie. De nadie. O sea, lo único civilizado, miren, el progreso de la humanidad, mis queridos doctores y doctoras, el progreso de verdad de la humanidad empezó el día en que se definió que se necesitaba un Estado para asegurar el monopolio sobre la fuerza. Eso sucedió hace milenios. Las sociedades donde no se pudo monopolizar la fuerza por parte del Estado terminaron en el caos. Es lo mínimo para el desenvolvimiento económico que da el monopolio del Estado sobre la fuerza. Entonces, en mi gobierno, monopolio del Estado sobre la fuerza. Si se puede llegar a acuerdos, se llegan a acuerdos de lo que sea, pero en todo caso, monopolio del Estado sobre la fuerza. Eso es un presupuesto mínimo. Ahora, fuerza democrática, civilizada, respetando la Constitución, respetando la ley, permitiendo la protesta ciudadana, sin que nos cueste pues 100 muertos. Los reclamos de la ciudadanía. Pues porque es que, porque es que no puede ser que se plantee que de un lado sí monopolio del Estado sobre la fuerza, pero del otro lado no. Entonces, esa es mi visión, Ernesto. Mi visión es que ese tiene que ser parte del acuerdo. Yo sé que es dificilísimo, pero eso es lo que hay que hacer y si no lo logramos vamos a seguir en la olla. ¿Y en un gobierno suyo, fracking? Yo soy opuesto al fracking, ustedes lo tienen que saber. ¿Sí? Porque yo también creo en el tema ambiental. Mencionemos entonces esto, ¿cómo es el tema ambiental que no lo hemos tocado, Ernesto? Somos una especie de la naturaleza que no puede desarrollarse sin transformar la naturaleza. Eso es lo primero que hay que decirles a quienes no entienden de estos asuntos ambientales. Somos una especie que transforma la naturaleza y no podríamos ir donde vamos sin transformar la naturaleza. Pero si nos tiramos la naturaleza, también desaparecemos como especie. Ese es el dolor de cabeza que tenemos. Entonces, ¿cómo hacer las cosas bien hechas? Y todos mis análisis y los de mucha gente dan que lo del fracking es un riesgo demasiado alto, que a nuestro juicio no debe correrse, por eso que llaman el principio de precaución. Porque es que el problema es que el mundo nos tiene que durar no sé cuántos miles o millones de años más. Entonces, si las cosas no se hacen adecuadamente, pues bueno, podemos terminar en condiciones que son inaceptables. Entonces, en el caso del fracking, yo creo que no. Hay otras muchas formas de hacer explotación petrolera que no tienen que recurrir a ese método. Entre otras cosas, lo principal que debería hacer Colombia es explorar más, porque un país que no explora, ¿cómo hace para encontrar?
Y entre otras cosas, pues yo creo que habría que reducir el exceso de ordeño a Ecopetrol. Es que un país que no entiende lo estratégico del petróleo y se la pasa ordeñando en exceso a su principal, digamos, instrumento de exploración, que podría ser de exploración petrolera, uno de los principales, pues entonces tampoco puede hacer las cosas bien hechas. ¿Usted está de acuerdo con esta expresión? ¿Un mundo más verde necesariamente necesita más minería? Es bien probable, sí, es bien probable. Hay que echarle números a esa cuenta, pero es probable que sí. Sí, es probable que sí. Lo que pasa es que si las cosas se hacen bien, va a haber recursos suficientes para cuidar ese mundo verde. Yo a mis estudiantes en la universidad, yo soy arquitecto y de estas cosas hablaba en la universidad y he escrito cosas de estas cosas ambientales desde hace rato. Hoy el Támesis o el Sena son ríos donde uno puede ir incluso a pescar y hasta bañarse si quisiera, ¿cierto? Pero eso durante milenios fueron unas cloacas, no milenios, centurias. El Támesis particularmente, Ernesto, fue una cosa horrorosa, ¿sí? Y bueno, y hoy es lo que es, y en buena medida es lo que es, se volvió una cloaca en el medioevo, o sea, en el subdesarrollo. Bueno, entre otras cosas porque no habían alcantarillados ni ese tipo de cosas. O sea, la modernidad de una economía y de un país, al final, si se hacen las cosas bien, se tiene que poner al servicio del mejor cuidado ambiental. Entre esas cosas, porque es que el cuidado del medio ambiente vale, ¿no? Yo por ahí en algún artículo hace muchos años de la universidad dije que uno de los líos para cuidar el medio ambiente es que había que desarrollar el país. O sea, cuidar bien el medio ambiente con un país como el nuestro, con un pinche producto per cápita de $6.500, eso es casi imposible. Porque eso es un medio lujo. Yo decía en esos días en ese artículo, las vías amplias valen, las zonas verdes valen, las aguas limpias valen, hasta los pajaritos valen. Y si la sociedad no es capaz de crear la riqueza suficiente para hacer esas cosas bien hechas, pues no las vamos a tener. En 4 años, ¿cómo cambiaría usted a Colombia de ser un gato a convertirla en un tigre? La decisión de tomar una serie de cambios claves. No se va a arreglar en 4 años, pero sí hay que cambiar el rumbo. O sea, este es un barco que va como así, entonces hay que hacerle como así. ¿Sí? Hay que cambiar un poco la dirección. Por ejemplo, hay cosas que hay que meterse en la casa, hay que industrializar al país. O sea, esto ya está inventado, Ernesto. Miren, desde los días de la Revolución Industrial quedó claro cómo se desarrollan los países. Todos los países que lo han intentado se han desarrollado, todos. Los últimos son Corea y China. Eran más atrasados que Colombia en 1950 y miren la ventaja que nos llevan. Y es que fue que les cambiaron, cambiaron el ADN. Eso fue lo que hicieron. O sea, dijeron, vamos a industrializar estos países, vamos a desarrollar estos países, no vamos a seguir pegadas de la falacia de la ventaja comparativa. Eso es lo que hay que hacer. Ahora, claro, como es una transición, pues esa transición hay que hacerla con todos los cuidados de que sea una transición, porque no podemos abandonar ciertas cosas, etcétera, etcétera. Pero esa decisión hay que tomarla y si no se toma no hay nada que hacer. De acuerdo. Como Quijano dio mal ejemplo, yo voy a hacer la última pregunta provocadora por fuera de todo esto, Nasli, así de que... Y usted va a tener que hacerme le voy a poner un reto, va a tener que hacerme una reflexión en 1 minuto sobre un tema que no tiene nada que ver con minería, pero que yo sé que muchos en este auditorio y fuera de este auditorio se están preguntando. ¿Para dónde va el centro? ¿Qué es lo que está pasando en el centro? ¿Hay exceso de candidatos o al contrario, hay candidatos buenos y allí va a salir una fórmula fuerte? Se puede llamar centro lo que estamos conociendo por centro. ¿Y usted cómo ve todo eso y es optimista de ese centro? El centro en geometría es excelente porque es una figura precisa. Donde usted pone el compás, ese es el centro. Pero en política es una cosa muy confusa. Yo estoy viendo que en Colombia se nos volvió como... Claro, nadie quiere cargar con este muerto, este desastre económico y social. Entonces todos los que nos metieron en este lío andan disfrazándose. Y el disfraz más fácil de comprarse porque es gratis es definirse como centro. Pero cuando uno ¿Pero lo dice por alguien en particular? ¿Cómo? No, digo en general, en general. No, y se están inventando una que es muy fácil, no es, si usted no está con Petro ni está con Uribe, ya está en el centro. Yo no creo en ese cuento. Les termino la respuesta con este cuento que es bueno, para ilustrar cómo están de unidos en lo económico. Ellos pueden pelear en política, pero para la tragedia del país en lo económico y en lo social son una sola cosa. Un chiste que corre en el Senado. ¿Qué es un santista? Un ex uribista.
¿Y qué es un duquista? Un ex santista. Y entonces ahora algunos de esos que han sido ex de uno o del otro, entonces se nos pone la capa de centro, ¿cierto? Y se nos quieren presentar como unos que somos, que sí estamos de verdad en otra cosa, con la razón o sin ella, pero estamos en otra cosa. Y entonces ahora nos quieren utilizar como un poco como estropajos, ¿cierto? Para que limpiemos algunas cosas. Ese es un poco el debate que tenemos. Esto necesita cambios de verdad, mis doctores y mis doctoras. Esto necesita cambios de verdad. Aquí el problema no es inventarse un truco para ganar esta elección. El país necesita cambios o este país se puede terminar haciendo inviable. Ese es el punto que hay que ver. ¿Qué es lo que vamos a cambiar en la economía de mercado? Yo no estoy planteando ni en la coalición de la esperanza ni en dignidad, estamos planteando estatizar la economía. Pero nuestra economía de mercado sí tiene que ser la de un tigre y no la de un gatico. Así a nosotros nos vaya muy bien y yo no me quejo, me ha ido bien desde que era un niño. Pero es que aquí a nada de este sitio estamos peor que en el África, si se quiere. Y si a los que nos va bien no hacemos conciencia de eso y no bregamos a arreglar este país porque a nosotros nos va bien, bueno, yo creo que estamos cometiendo un error extremadamente grave. Les insisto a los empresarios sobre todo, no piensen solo en su sector, entren al debate macroeconómico. ¿Qué es lo que se está haciendo? Entre otras cosas, para que sus empresas crezcan. Yo le decía a un amigo que es platudo, le decía, hombre, métase en esto además para que se vuelva rico de verdad, hola, ¿cierto? Sí. Bueno, ¿les gustó el precandidato? Bueno. Senador Robledo. Muchas gracias al senador Jorge Enrique Robledo por sus reflexiones, por sus apreciaciones. Creo que a muchos los sorprendió algunas de las cosas que dijo y a nosotros los medios, por supuesto, que recibimos con mucha atención su llamado de atención, valga la redundancia, senador. Muchas gracias por estar en este evento.